Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Gracias a ustedes por estar allí, por ser tan puntuales. Mi nombre es David Barriga y en nombre de CW, Departamento Latino, le damos la más cordial bienvenida a este primer taller que queremos hacer con todos ustedes sobre las mejores prácticas y todo lo que hay que tener en cuenta para tener una muy buena operación en Hong Kong. Yo estoy basado aquí en Colombia y tendremos un evento realmente internacional. Me acompañan colegas desde Hong Kong, desde Shanghai, desde México, desde Colombia y por supuesto ustedes, que los tenemos ubicados desde México hasta Argentina. El objetivo para nosotros de este taller es compartir con ustedes información que consideramos es vital y muy importante sobre las consideraciones que tienen que tener en cuenta para su eficiente y fluida operación de la empresa que han incorporado en Hong Kong. Pero antes de empezar, me gustaría compartir con ustedes varias cositas. Uno, yo estoy basado aquí en Colombia. Mi nombre es David Barriga. Nunca me llamen señor Barriga, por favor. Y de lo que se trata es que sepan que tienen aquí a un equipo que va a compartir con ustedes todos los requerimientos que ustedes necesiten y demás para poder apoyarlos en su gestión con mis otros colegas, que es el siguiente paso que quiero que se presenten, porque nos parece fundamental que vean las caras y que conozcan que detrás de esos mails, esos mensajes y esas llamadas que hacemos nosotros con cierta frecuencia, hay una persona que es de carne y hueso, que los entiende y que quiere escucharles. Entonces me gustaría, antes de empezar este taller y compartir con ustedes cuál va a ser la dinámica, que cada uno de mis compañeros en las diferentes partes del mundo que se encuentren se presenten. Me gustaría empezar por mi colega y amiga Luz, que se encuentra en este momento en Hong Kong. Adelante, Luz. Hola a todos, ¿me escuchan? Gracias, David, por la invitación y a todos los asistentes que están con nosotros. Como David comenta, es un gusto poder compartir hoy el taller. Vamos a, ahora sí que regresar a los básicos. Yo he estado trabajando con la firma ya 6 años y esos 6 años he estado de base en China y actualmente estoy en Hong Kong. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luz. Adelante, Víctor. Hola, buenos días a todos. Igual que Luz, mexicano, ya llevo algunos años aquí en la firma, 3 para ser exacto, con algunos ya nos conocemos. ¿Qué tal, Lourdes? Ahí los veo. Nada, yo creo que la idea del día de hoy es, como dijo David, tener una buena charla, platicar con todos ustedes, aclarar ciertas dudas y, bueno, empezar con estas prácticas de acompañamiento con todos nuestros clientes. Bienvenidos. Gracias. Como ustedes bien saben, la base de Víctor es Shenzhen, pero por efectos del que ya todos sabemos de movilidad y la pandemia en este momento se encuentra en México. Me gustaría darle la palabra a nuestro compañero Marant, que está en Shanghai. Hola, ¿me pueden oír bien? Perfecto. Primero que nada, buenos días a todos. Gracias, David, porque tú eres uno de los pioneros en este espacio. Creo que es muy importante tener esta comunicación con los clientes. Buenos días a todos nuestros clientes que nos están escuchando ahorita desde América Latina. Espero que se encuentren todos muy bien y se encuentren seguros. Soy Marán Caballero y tengo ya casi 3 años aquí en el Departamento Latino. Actualmente me moví de la ciudad de Shenzhen a Shanghai como parte de una nueva estrategia de la empresa de CW para también pues ponerle un poco más atención al mercado de Shanghai y pues esperamos que esto les sea útil porque pues son las bases de la empresa para llevar una buena contabilidad y mantenimiento de la empresa en Hong Kong. Gracias, Maral, muchísimas gracias. Me gustaría darle la palabra a Liceida. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar del taller. Mi nombre es Liceida Martínez. Soy panameña. Vivo en Hong Kong ya hace 1 año y 5 meses. Bueno, al igual que Luz, estoy en Hong Kong, las dos en el Departamento Latino. Espero que disfruten mucho del taller, conocerlos un poco más y pues servirles de una mejor manera y que tengan una bonita experiencia con CW y su empresa. Muchísimas gracias, Liceida. Y al final, y no menos importante, es mi compañera y colega aquí en Colombia, Angie. Adelante, Angie.
Buenos días a mis compañeros y a los clientes. Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto poder contarles todo el tema de Hong Kong, que despejen sus dudas. Estamos para colaborarles. Saben que siempre estamos dispuestos a escucharlos, a atenderlos. Nuestra disponibilidad siempre está presente. Recuerden que cuentan con nosotros siempre para lo que ustedes necesiten. Así es, muchísimas gracias, Angie. Y bueno, y ya les voy a comentar muy rápidamente, va a ser un ejercicio muy sencillo, muy práctico, pero sobre todo que sea muy enriquecedor para ustedes. Los micrófonos los vamos a dejar abiertos. Eh, Sabemos que cada uno de ustedes tiene requerimientos y expectativas diferentes. Vamos a tratar temas que son horizontales y son importantes para todos, que aquellos que ya empezaron o que están empezando su operación en Hong Kong y que consideramos que son vitales. Lo que hemos descubierto, y es lógico, es que cuando tomamos una decisión tan importante, a veces no conocemos los detalles más minuciosos, las responsabilidades y compromisos, y esto nos puede generar más adelante algunas dificultades y problemas, y justamente lo que queremos es evitar eso, sino tratar desde el comienzo de aclarar todas las dudas que se tengan para que cuando se presenten situaciones, pues podamos resolverlas muy rápidamente. Así que vamos a dividir en dos el trabajo hoy. Una primera parte que va a ser el tema de renovaciones y otros registros mercantiles que son parte de las exigencias de la jurisdicción de Hong Kong cuando se constituye una empresa y que va a estar a cargo de mi compañera Luz. Siéntanse en plena libertad, por favor, de preguntar o de interrumpir si les parece. Y igualmente tendremos otra sesión de preguntas al final si no quieren hacer ninguna pregunta mientras tanto. Y la segunda parte que va a estar a cargo de nuestra colega Liceida para hablar de los temas contables, que como ustedes saben es también parte fundamental de nuestra operación porque así lo exige también la jurisdicción de Hong Kong, y es que por lo menos una vez al año tengamos una contabilidad, pero esa contabilidad tenemos que hacerla acorde a las expectativas de la legislación que tiene Hong Kong, que en muchos casos pues no difiere mucho de la nuestra, pero siempre hay unos pequeños cambios y demás. Entonces, ese es el cuerpo de nuestro evento hoy. Como se dan cuenta, es algo muy, muy sencillo y queremos que ustedes también sean muy proactivos, por favor. Repito nuevamente, sé que tienen algunos requerimientos puntuales. Nos gustaría con muchísimo gusto, nos los hacen saber. Ahorita les vamos a pasar mi dato de contacto, pero eso lo presentaremos de forma muy puntual para cada uno de ustedes, de tal forma que este evento sea de interés de todos y no nos concentremos en uno solo. Sin más preámbulos y nuevamente dándoles a todos ustedes la más cordial bienvenida y agradecimiento por aceptar esta invitación, me gustaría cederle la palabra a Luz, que va a hablar del tema de renovación de otros registros mercantiles, que es de las primeras cosas desde que nos incorporamos que nos toca a nosotros tener muy presentes cuando iniciamos la operación. Adelante, Luz. Gracias, David, y gracias nuevamente a los asistentes. Como comentaba David y como comentaba Marán, vamos a retomar el tema desde la base. Y es importante que volvamos a centrarnos en ese punto porque creo que dentro de la experiencia de tanto mía como de mis compañeros, tal vez yo he tenido más tiempo y ellos un poco menos cada uno, pero siempre hemos visto que aquellas empresas, desde la más grande hasta la más chica, la diferencia que ha hecho realmente o que vemos el éxito, el camino de aquellas que van creciendo o manteniéndose en el mercado han sido o se han destacado las empresas que han mantenido un control sobre las renovaciones y sobre el tema contable y fiscal. Entonces, una de las cosas más lindas que a mí me ha tocado ver han sido empresas que han comenzado con una o dos personas desde el inicio y han ido creciendo, pero sí han sido personas que han mantenido un ojo siempre en el tema de los números y en el tema del dinero, de las entradas y de la salud fiscal de la empresa. Entonces, por eso creo que es muy importante que volvamos a ver estos temas, aunque puedan ser tal vez trillados o ya los habíamos escuchado o visto o los ven de manera anual cada vez que les pedimos los documentos para la renovación o los documentos de la contabilidad, pero siempre es bueno volver a revisar esta información para que lo tengamos presente y se pueda ahora sí que hacer el cumplimiento. ¿Cuáles son los dos grandes cumplimientos de las empresas en Hong Kong? Tenemos los cumplimientos mercantiles y los cumplimientos fiscales. Como lo es en Latinoamérica, los mercantiles van a ser relacionados a las licencias de las empresas, a la renovación ante las autoridades de lo que es el papel de la licencia en sí. Entonces, vamos a ver la renovación, algo que nosotros le llamamos Business Registration,
nosotros lo abreviamos BR, pero ese es el registro de la empresa, y algo que se llama Annual Return, que en español se traduce como un retorno anual, pero es la información que se da cada año para informar a las autoridades si la empresa sigue teniendo la misma estructura, es decir, accionistas y directores, y dónde está registrada. Inclusive si esos directores tuvieron alguna venta, algún cambio, desde cambiaron de domicilio, si cambiaron pasaportes, entonces toda esa información se le informa al gobierno de manera anual y así el gobierno sabe que la empresa está activa y quiénes son las personas que son dueños de la empresa o son accionistas y directores. Y la otra parte que son los cumplimientos fiscales. Entonces, esto ya tiene que ver con el tema de impuestos, que tiene que ver con la relación de las entradas de dinero, la salida, los gastos, su auditoría, obviamente, y ya la parte de los impuestos al final, periodo fiscal. Yo me voy a concentrar ahorita solamente en el tema mercantil. Y posteriormente Liceida les va a comentar cómo utilizar los expedientes o los archivos de Excel donde se guarda la información contable. Entonces voy a comenzar un poquito con el tema mercantil. Lo voy a hacer muy sencillo. Van a ver que realmente es solamente un par de formatos de los que tienen que poner atención cuando se los hacemos llegar. Este es el tema de del cumplimiento anual. Si ustedes se dan cuenta, realmente es un ciclo. Cada vez que llegamos al aniversario de la empresa, vamos a tener que hacer las renovaciones mercantiles. Cada año, cada cumpleaños de la empresa, unos meses antes, nosotros les estamos avisando que se tiene que hacer la renovación. Y luego ya posteriormente en el resto del periodo fiscal, entonces ya va dependiendo de cuándo cierra su año fiscal, que por lo general la mayoría de nuestros clientes prefiere cerrar su año fiscal en Hong Kong, igual que en Latinoamérica, el 31 de diciembre. Con algunas excepciones, sí tenemos algunos clientes que prefieren cerrar en otro momento, pero por temas de familiaridad, de control, la mayoría de ustedes tienen un cierre fiscal al 31 de diciembre. ¿Qué es la declaración anual o el annual return? Entonces, como yo les comentaba, esto tiene que ver con el tema mercantil y con las licencias de cada año. Esta es la declaración anual o el annual return. Cada aniversario vamos a tener que enviarles este formato y les avisamos 2 meses antes diciéndole, su aniversario viene ya, entonces toca hacer la renovación y presentar estos documentos. Es importante revisar estos documentos porque en ellos viene, como les comentaba, información de los accionistas, información de los directores, información de pasaportes, de domicilio, etcétera. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Les voy a cambiar la pantalla. Me dicen si pueden ver el documento. ¿Se puede ver? Sí, estoy viendo, sí. Sí, okay. Entonces, en este documento, déjenme hacerlo un poquito más chico para que quepa en la pantalla y cerrar esto. Este es uno de los ejemplos que ustedes pueden recibir. Nosotros lo que hacemos es ya enviárselos con la información. Entonces, es importante que noten que la autoridad que envía a la que se le presenta esta documentación es el Companies Registry. Esta autoridad es la que se encarga de todas las renovaciones mercantiles y el formato se llama NAR1. ¿Qué viene en el formato? Van a encontrar que nosotros ya lo llenamos aquí con el nombre de la empresa. Viene, por ejemplo, el tipo de compañía en la que ustedes tienen. En la realidad, la mayoría de las compañías que tenemos o que tienen ustedes son empresas privadas. Y viene, por ejemplo, la fecha en cuando es el aniversario de la empresa. Todo esto ya nosotros se los mandamos lleno. Para aquellas empresas, en su mayoría, que tienen el domicilio registrado en donde está CW, aquí van a encontrar el domicilio en donde estamos nosotros registrados en Hong Kong. Entonces, ahí lo van a ver. Y ya en la siguiente parte, en las siguientes páginas, viene entonces ya la información de las acciones y de los accionistas. Cuando nosotros les mandamos el documento, en realidad lo mandamos, obviamente, es el aniversario de la empresa, pero también es para que revisen si toda la información es correcta. Entonces, nosotros ya tenemos el registro de quién ha sido o quiénes son accionistas, cuál es el número, en qué valor están las acciones,
cuántas acciones tiene la empresa registrada, cuál es el total, etc. Posteriormente, en las siguientes páginas, ustedes van a ver información de los accionistas, del secretario corporativo, etc. Entonces, aquí, por ejemplo, viene el nombre del secretario corporativo. En esta información, en este espacio, vienen los datos de CW. Y posteriormente, en el siguiente espacio, vienen entonces ya la información de los directores y en esta página es de los directores. Aquí van a ver que están tachados la información y van a venir su nombre en inglés o en chino, en caso de que tenga nombre en chino. Nombres anteriores, vienen información residencial. Si la persona ha cambiado, por ejemplo, de residencia, se tiene que informar a las autoridades también. Viene también su correo electrónico, viene el número de pasaporte, y eso es importante que lo revisen porque muchos de ustedes viajan mucho, o muchos de los directores viajan mucho a Hong Kong, o viajan a Asia, o van a algún otro lugar. Entonces, es muy común que se les acabe el pasaporte más rápido de lo que a una persona que viaja solamente por vacaciones o por placer. Entonces, esto sí es importante que lo revisen con periodicidad, porque si los directores han viajado mucho, ha cambiado su pasaporte, es importante mantener ese registro al día con las autoridades. Este espacio sigue siendo de directores también. Y más adelante vamos a ver ya el final del documento. Perdón, es que vienen muchas páginas de donde se hace el registro. Y en la parte final realmente van a poder ver donde se firma o donde el director va a firmar dando el visto bueno de que la información es correcta. Entonces, una vez que les mandamos la información, es solamente que verifiquen que los datos de los directores y de los accionistas son correctos, pasaportes, domicilios, correos electrónicos, etc. ¿Qué nos ha pasado? En ocasiones nos ha pasado que las empresas de manera interna hacen cambios de directores, tal vez alguien sale de la empresa, asignan a alguien más como gerente de manera interna, pero no nos notifican a nosotros. Entonces, o lo hacen tal vez en junio y viene la renovación en diciembre. Entonces, es importante aprovechar ese espacio de la renovación para informar cualquier cambio en la directiva de la empresa. Recuerden que el director es quien firma estados financieros auditados, reportes y también ante el banco. Entonces, este es el inicio para hacer cambios, sobre todo en tema bancario, que eso sí ya está en manos totalmente de la empresa, pero si no se llevan estos formatos actualizados, el banco no va a hacer ningún cambio de signatarios, a menos que se haya hecho el cambio con el gobierno. Voy a regresar a las diapositivas. Ay, ¿qué le pasa a mi diapositiva? Perdón, me sacó de la diapositiva. Tranquila. Un minuto, por favor. Vale, vale. Bueno, como se dan cuenta, para nosotros es fundamental que toda esta información se presente a tiempo y demás. De allí que seamos un poco insistentes a veces, y como lo mencionaba Luis, lo hacemos con 2 meses de anticipación. Empezamos a solicitarles si hay algún tipo de modificación o si hay que hacer algún cambio o que se diligencie la información que sea necesaria para completarlo, ya que nuestra obligación y responsabilidad, tanto con la jurisdicción de Hong Kong, pero también con ustedes, es que se presente todo a tiempo. Lo que menos queremos es que no se presenten los tiempos estipulados y que esto genere algún tipo de multa o algún tipo de dificultad, digamos, para procesos siguientes. Ya creo que apareció. Exacto. Ahí está. Sí. Entonces, tenemos una fecha límite para hacer esta renovación y estas son los 42 días después del aniversario. Después de los 42 días, entonces empiezan a correr las penalidades para la empresa, que van aumentando de valor con hacer el pago, pero dentro de estos 42 días estamos a tiempo para hacer una renovación normal, sin penalidad. Entonces el gobierno va a dar este tiempo de gracia para poder hacerlo sin problema.
Posteriormente tenemos el Business Registration y este documento igualmente es la licencia en sí de la empresa en Hong Kong. Entonces, en este documento vamos a ver que igualmente se renueva cuando es el aniversario de la empresa. Cada año se expide un documento nuevo, es decir, el del año anterior van a ver que tiene una fecha de expiración. Y este es muy importante, junto con el Annual Return es muy importante porque dentro de obviamente para seguir funcionando con las autoridades es importante tenerlo, pero ya en el funcionamiento, por ejemplo, el banco siempre va a pedir, cuando les hace revisiones, que ahora realmente es muy, muy común, desde el 2014 más o menos los bancos mínimo una vez al año hacen revisiones de la documentación de las empresas, siempre va a pedir el último business registration o el último registro de la empresa. Entonces, es muy, muy importante tenerlo también siempre a la mano. En la fecha límite para evitar las penalidades de este documento es 30 días después del aniversario. Igual tengo un ejemplo para mostrarles aquí. Este es un ejemplo del igual Companies Register. Poder ver que viene el nombre de la empresa en la parte de arriba, el domicilio donde está registrada la empresa, que en la mayoría de los casos es el domicilio de CW. Perdón, parece que mi internet tiene un poquito de fallas, espero me puedan estar escuchando bien. Sí, te escuchamos, Viene qué hace la empresa. Sí, perfecto. Y en la parte de abajo viene cuándo es válido este registro y cuándo expira. Entonces ahí va a poder ver el banco si todo está activo ese registro o no. Y al lado dice Certificate Number, ese número es el número de registro de la empresa. Nunca cambia y va a ser siempre, tanto aparece en la licencia cuando se da de alta la empresa y va a aparecer siempre en cada uno de estos documentos del Business Registration. Importante notar que muchos de ustedes, algunos de ustedes nos ha pedido o solicita el tax number o el tax ID de su empresa en Hong Kong y para uso diario, digamos, este es el número que se utiliza como identificación para las autoridades. Entonces, este es lo que sería el equivalente del tax ID. Déjeme pasar nuevamente a la diapositiva. Y esa sería básicamente la parte de las licencias mercantiles. Si alguien tiene una duda ahora sobre este par de documentos, me puede comentar o igual podemos hacer en la sesión de preguntas al final del video. De acuerdo. ¿Hasta ahí alguna inquietud o duda que tengan sobre este tema? Creo que... Muy bien. En cualquier caso... ok. ¿Vas a continuar con este, Luz? No, va a hablar Liceida ahora sobre de acuerdo. estados financieros. Vale, adelante, Liceida, gracias. Perdón. Gracias. Alberto y para todos, perdón, Liceida. Toda esta información, incluso, olvidé mencionarlo, no solamente la vamos a compartir con ustedes, sino que estamos preparando un material para que ustedes lo tengan. E incluso vamos a incluir un glosario de términos en inglés y en español para que también lo tengan de referencia. Así que no se preocupen que todos se los haremos llegar. Adelante, Liceida. Gracias, David, gracias. Bueno, yo le voy a hablar sobre los formatos que usualmente le enviamos a nuestros clientes desde el principio del establecimiento de la compañía para que al momento de hacer la contabilidad tengamos todo en orden y que no acumulemos todo durante el año, entonces sea más difícil y tedioso para nosotros al momento de entregarle los documentos y la información a nuestro equipo de contabilidad. Voy a empezar con la caja menor o la caja menuda, que es el fondo en efectivo que se utiliza para registrar los gastos menores de la empresa. Gastos como, por ejemplo, el taxi, el lunch, los almuerzos con los
clientes, puede ser que se dañó algo en la compañía, un aparato, necesita una batería, tenemos que correr a comprarla. O sea, todos esos gastos podemos registrarlos y guardar todas las facturas. Entonces, al momento de hacer la contabilidad, entregamos todo eso para que se vea reflejado en nuestros estados financieros. Por lo general es un monto pequeño que se asigna, pero también depende del tamaño de la compañía. Cuando el fondo se agota, lo reembolsamos y vamos registrando mes por mes. Debe guardarse todos los documentos o facturas como ya les he mencionado. Entonces aquí vemos el ejemplo. Está el reembolso, están todos los gastos, la descripción de todos los gastos, los montos, y cada mes vamos a escribir acá el gasto que hubo durante el mes de la caja menuda. Entonces, el siguiente formato es el de las ventas, las compras y las ventas. Como ven acá, esto es lo que enviamos. Es un ejemplo muy sencillo y también trae toda la información como una guía y que sea más fácil para ustedes. Aquí especifica las compras. Entonces, debemos asegurarnos que tenemos la fecha y la cantidad de los productos de la mercancía que hemos comprado. Entonces, también debemos especificar los pagos. Si nuestros proveedores nos dan pagos, cuotas, debemos especificar las fechas en que pagamos estas cuotas y la cantidad que se pagó. Entonces, también como vemos en el ejemplo, aquí la cantidad comprada debe coordinar con la cantidad vendida. Entonces, del mismo modo, si le ofrecemos a nuestros clientes diferentes cuotas, debemos escribir cada una de ellas y sumar el total. Entonces, si hay alguna diferencia, ya sea por devoluciones o pérdidas en la mercancía, se debe indicar el tratamiento y presentar los documentos que soporten las diferencias de estos montos, porque todo eso nos lo va a preguntar el equipo de contabilidad. El siguiente es el libro mayor de bancos. Esto es sumamente importante. Es también súper fácil. En el libro mayor vamos a registrar los detalles que se encuentran en el estado de cuenta. Cada movimiento, cada transacción la vamos a anotar y vamos a guardar todos los documentos de esas transacciones. Como ven, hay una para cada cuenta. Si tiene una cuenta en dólares americanos o una cuenta en euros, va a haber uno para cada una de ellas. Es recomendable descargar los estados bancarios del portal de internet cada mes y agregar la información en esta planilla para que sea más fácil para usted a la hora de la contabilidad. Como ya le mencioné, debemos hacerlo cada mes para que no se nos acumulen los 12 meses y entonces se demora todo el proceso de la contabilidad y pues para nosotros puede ser un poco más difícil y como tenemos fecha estipulada de entrega de todos los, la declaración y todo eso, debemos tener todo en orden. Liceida, me gustaría precisar allí, perdóname, sí, sobre el tema de que tenemos que ser muy cuidadosos con mantener factura, recibos, pero sobre todo hacerlo mes por mes. Esto, a veces las operaciones de nuestras oficinas o de nuestra empresa en Hong Kong no es muy grande y damos por hecho de que al final del año lo podemos hacer y lo cierto es que hemos descubierto con nuestros clientes que se nos pierden cosas, se nos olvidan operaciones y resulta que nosotros tenemos que hacer un ejercicio, imagínense, a larga distancia de poder entender todo el año. De allí que sugerimos y recomendamos que traten de hacerlo mensualmente, así sean las 3, las 4, las 5, 6 operaciones, pero créanme que al final va a ser mucho más fácil para todos y evitamos estar buscando y rebuscando de información. Así que
la jurisdicción de Hong Kong, como se están dando cuenta, es realmente muy flexible y muy abierta, pero al mismo tiempo muy estricta. Entonces, nuestro papel es justamente, estamos como en la mitad del sándwich, ¿no? De un lado, de entregar la información completa, pero al otro lado, exigirles a ustedes también de que se ajuste un poquito a estas precisiones. Así que en ese sentido, les recomendamos que desde el comienzo, la persona que esté asignada tenga el cuidado de ir haciendo su carpeta, su folio, etcétera, mes por mes, de tal manera que tenga eso muy bien coordinado. La recomendación que hace Liceda sobre el tema del banco para aquellos que tengan la cuenta bancaria es fundamental, porque una de las primeras cosas que va a hacer el departamento contable es verificar los dineros que entran y salen de esa cuenta bancaria, y todos los soportes tienen que estar perfectamente justificados. Allí no hay pierde, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante que descarguen mensualmente su estado financiero del banco para aquellos que tienen la cuenta. Adelante, Licea. A mí me Víctor, gustaría ¿vas comentar a decir algo? simplemente Adelante, algo Víctor. brevemente también del tema del banco y de la recopilación de la documentación, el mantenimiento. Y es relativo, por ejemplo, en el tema del banco, lo que nos hemos dado cuenta, y como ya lo mencionamos ahorita repetidamente, Liceida, David, y lo voy a decir yo, es el mantenimiento, es la descarga de los extractos bancarios, es muy importante, porque también en la experiencia y después de haber trabajado con varias empresas, algunas veces por no usar esa cuenta bancaria o por no descargar los extractos bancarios, después pasa cierto periodo en el que ya la descarga no sé, estamos en octubre, quizás la descarga desde el portal virtual del banco, de los extractos bancarios de enero, febrero, ya no pueda ser realizada porque ya pasó un cierto periodo de tiempo, meses, que el banco te permite descargar directamente. Y entonces es ahí cuando meses después, a los 12, 13, 14 meses, cuando se empieza a realizar este trabajo de contabilidad, y uno de los documentos más importantes son los extractos bancarios, son los balances del banco, pues ya no los tienen, no cuentan con ellos porque no se descargaron a tiempo, y en algunas otras ocasiones el banco emite esas notificaciones de manera impresa, pero en algunas otras ocasiones, si no hay movimientos, algunos bancos tienen la política de que si no hay movimientos en cierto mes, no emite ese extracto bancario. Entonces, es un problema después tener que solicitar al banco nuevamente que te reimprima esos extractos bancarios, y por la reimpresión los bancos cobran una comisión por reimprimir esos extractos bancarios para procesarlos y para después mandarlos hacia la oficina, en este caso la de Hong Kong, en donde están sus empresas registradas, para que ahí se puedan recibir y de ahí se pueda también realizar el trabajo de contabilidad. Entonces, sí me parece que como un tip para todos las personas que tienen su empresa en Hong Kong, es tratar a las empresas de Hong Kong como si fuera cualquier otra empresa latinoamericana, que se deben de tener un vaciado y un registro puntual, constante y coordinado de todos los documentos y todas las transacciones que pueda haber en ese mes o en ese periodo en específico. Y de la misma manera, bueno, nada más aprovechar lo que ahorita va a comentar Liceida, que es muy importante también tener las facturas, ¿no? Compras, ventas, también los contratos. Quizás en Latinoamérica no estamos tan familiarizados con realizar alguna compra y además tener un contrato. Algunas facturas al revés o tienen un cierto de cláusulas o términos o condiciones que en algún momento actúan como un tipo contrato, pero en Hong Kong están muy familiarizados y muy acostumbrados a lo que son contratos escritos, sobre todo cuando hay algunos contratos en donde hay algunos términos y condiciones de pago, en donde hay algunas penalidades por algún pago atrasado, en donde se cargan intereses, en préstamos, intercompañías, donde también se cargan intereses. Entonces, toda esta documentación es importante tenerlo en cuenta, y pues lo más importante es de que si ustedes van a realizar alguna transacción y tienen alguna duda o alguna cuestión, pues acercarse a nosotros, ¿no? A los gerentes de cuenta, para que los podamos asesorar y podamos empezar a visualizar esos problemas o soluciones que pueda haber. Pero bueno, esa era la única participación que quería tener. No quería dejar pasar este punto, entonces Liceida, adelante. Gracias, Víctor, gracias. Bueno, para terminar, tenemos acá la factura comercial. Tenemos un ejemplo. En la factura comercial debemos asegurarnos de tener el nombre y dirección de la compañía,
nombre y dirección de nuestro cliente, el número de factura y fecha, la referencia del cliente, el número de referencia, la descripción de lo que es de la transacción que se realizó, la moneda que utilizamos, el monto y el total. También debe contar con la información detallada del banco, el nombre de su banco, el código, el número de cuenta y toda la información relacionada a la factura. Es muy sencilla, no tiene que ser nada excepcional. Lo importante es que mantenga toda la información necesaria. Y bueno, eso es todo en la parte de contabilidad. Son 4 formatos muy simples. Lo importante es mantenerlos actualizados y llevarlo mes por mes para que al final tengamos todo en orden. Gracias, Liceida. Sé que el tema de la factura es un tema importante para muchos y creo que Víctor va a hacer unas precisiones también sobre ese tema. Gracias, Liceida. Sí, bueno, sobre la factura nada más quería hacer algún comentario. En Latinoamérica estamos muy acostumbrados a lo mismo, por ejemplo, en China continental estamos acostumbrados a que las facturas deben tener ciertos requisitos, deben tener ciertos números de folio, deben tener cierta vigencia, deben estar autorizados por el gobierno o por la autoridad fiscal, ¿cierto? Se deben de solicitar cada cierto periodo o cada vez que se te acabó ya una serie de facturas, tienes que solicitar más, ¿no? Incluso con antelación para evitar que tengas problemas ahí de operación a la hora de emitir facturas, etc. En Hong Kong el tema de la facturación es un tema súper sencillo, que no tiene requisitos tal cual, así como lo mencionó Liceida. Nosotros podemos entrar a un Excel, podemos entrar a un Word de Microsoft y desde ahí podemos nosotros mismos crear con suma libertad nuestras facturas, nuestros diseños, ¿no? Con colores, sin colores, blanco y negro, con esto, con otro, todo es muy sencillo. No se necesitan aprobaciones del gobierno para emitir las facturas, no se necesitan tener ciertos números de folio, no hay estos requisitos o estos candados que nos ponen las autoridades en Latinoamérica, por ejemplo en China o en Europa, para el tema de facturación. Pero sí hay una recomendación que nosotros le hacemos a todos nuestros clientes, es, número 1, mantenerlas seriadas, ¿no? Para que ustedes tengan un control muy fácil sobre estas facturas. Primero es tenerlas seriadas. Segundo es poner bien la información de la facturación, a quién se factura, su dirección, etc. Y el que yo considero quizás uno de los más importantes es el tema de la descripción del concepto del servicio o el producto que se está facturando. Es sumamente importante porque algunas veces hemos visto, que nos entregan facturas que tienen una descripción de un servicio o de un producto que pues no se entiende y que no nos da mayor información. El problema es cuando aparte de esta factura no tenemos un contrato u otro documento que nos ayude a entender ese servicio o ese producto que se está facturando, qué es. Entonces no nos permite identificar la naturaleza de esa transacción. Por lo mismo nos dificulta el registro contable. Y después, al momento de hacer la auditoría y la autoridad misma, al revisar los estados financieros, no va a entender tampoco, ¿no? Entonces, ahí vienen preguntas, ahí vienen dudas, vienen cuestiones. Entonces, sí me parece muy importante esos 3 puntos en el tema de facturación. No hay tantos requisitos, mantenerlos seriados. 1, los datos de facturación súper importantes. Y el tema de la descripción del servicio me parece crucial en este tema. Y no sé, ya terminé con el tema de la facturación. Sí. Liceida, ¿tú vas a agregar algo? Aquí están preguntando sobre las facturas que si van en idioma inglés, ¿es válido? ¿Pueden ir en español? Buena pregunta. La recomendación yo creo que sería tenerlas en inglés, porque en Hong Kong el idioma oficial es cantonés. Entonces, para ajustarnos a los temas de cumplimiento en Hong Kong, es tenerlas en inglés. Yo creo que no hay ningún problema en que lo tengan bilingüe, ¿no? Una de español puede ser una referencia para el usuario final, que en algunas ocasiones serían empresas mexicanas o españolas, etcétera. Pero sí, la recomendación sería tenerla en inglés primero y pueden tenerla bilingüe. Otra pregunta que hacen aquí es, cuando se habla de referencia del cliente, ¿se refiere a algún número en especial?
esa pregunta no la termino, no entendí, ¿me la pueden hacer otra vez? Yo creo que cuando se habla de referencia del cliente, ¿es algún número en especial? ¿O algún número? Eliseida, no sé si Víctor, tú mencionabas, sí. sí, son los números de facturas. Por lo general es un orden consecuente, entonces debemos llevar el registro de todas las facturas y que Sí. haya un orden de una a otra. De acuerdo. Realmente es el número que se refiere a Eliseida es el número de la factura, que debe ser consecutivo o consecuente. Y cuando se refieren al cliente, simplemente referencia al cliente, el nombre del cliente, ¿de acuerdo? Y los datos referentes al nombre del cliente, si tiene un número de identificación tributaria, dónde está ubicado, a eso se refiere, pero no se necesita un número para el cliente, ¿de acuerdo? A menos que dentro de la legislación de ustedes tengan identificado a su cliente que era un número. Pero el número realmente más importante es el número de la factura, que debe ser consecutivo, y sugerimos y recomendamos que se lleve en un orden lógico, de tal forma de que no se presenten inconsistencias a futuro cuando se estén analizando los estados. ¿Tenemos alguna otra inquietud? Quería mencionarles, aparte de lo que nos presentó Luz sobre los registros y sobre los otros, digamos, renovaciones y demás, me gustaría, no sé, Víctor o cualquiera de ustedes que nos compartieran, en el caso de que la empresa le pague honorarios al gerente o al representante legal, ¿eso genera también algún tipo de exigencia a nivel de registro con la autoridad de Hong Kong? Pues fíjate que ese es un tema sumamente importante. Yo creo que es parte de, pues parte de los impuestos, ¿no? Que van a tener algún impacto en el periodo fiscal de la empresa. Estas remuneraciones que se hacen a los trabajadores o los honorarios que se pagan a los directores, sí se deben de hacer unas declaraciones. De hecho, en Hong Kong, una de las obligaciones que las empresas siempre, no siempre, pero la mayoría están encontrando en el día a día, son el tema de estas declaraciones de los pagos precisamente de salario a empleados y los directores. Entonces, esto es una declaración que se hace año a año. Normalmente nos llegan las notificaciones en marzo de cada año y es un periodo que cubre, por ejemplo, abril 2019 a marzo 2020. El siguiente periodo es abril 2020, marzo 2021 y así subsecuentemente. Si se hacen algunos pagos de directores o pagos de salarios de empleados en Hong Kong, es importante que nos dejen saber, es importante que tengan los registros de cuántos pagos se hicieron, cuánto se pagó, etcétera, para que esa declaración, con esa información, se le pueda hacer a la autoridad. En caso contrario, que no se hubieran hecho pagos a los directores de honorarios o que no se hubiera hecho pago a trabajadores en Hong Kong por salario, se hace una declaración como se conoce en México y en Latinoamérica, es una declaración en base cero, en donde nada más se le declara a la autoridad que, bueno, que no se hicieron esos pagos, pero la obligación de declarar siempre está. De acuerdo. Quería mencionarles también que tienen que tener en cuenta que cualquier tipo de gasto relacionado con la operación de Hong Kong, así se haga en el país de origen, deben contemplarlo como un posible gasto y para lo cual deben mantener un soporte. Me explico. Si, por ejemplo, dentro de la gestión comercial que tiene que hacer el representante legal o una de las personas que están involucradas con la operación de Hong Kong debe viajar a Hong Kong o a otro sitio para hacer seguimiento de clientes, para conseguirlos y demás, y eso tiene una relación directa con el objeto comercial y social con que se creó Hong Kong y demás, eso puede ser considerado como un gasto, pero tienen que tenerlo debidamente soportado. ¿Por qué lo mencionamos? Porque con ocasiones olvidamos guardar todas esas facturas de la compra de tiquetes aéreos, alojamientos, invitaciones a cenar y demás. Y recuerden que todos estos gastos son deducibles, ¿no? Para tema de pago de impuestos de Hong Kong, así que es vital poder tener los soportes y poder tenerlos muy bien archivados para que cuando llegue el momento de contabilidad se tengan y se puedan presentar como tal. Parte del trabajo que hacemos nosotros cuando llevamos los servicios de contabilidad auditoría es justamente verificar que eso coincide y que cumple y que tenga muy buena justificación. No podemos nosotros integrar un costo, por ejemplo, de un viaje de vacaciones del gerente como un gasto de operación de Hong Kong. ¿Sí me explico? Y parte del ejercicio, como haría cualquier empresa
de contabilidad y auditoría es verificar que eso se dé, porque finalmente es a nosotros que la autoridad de Hong Kong nos exige que estemos haciendo un muy buen trabajo. Pero aquí realmente el mensaje es que guardemos todos los soportes. Sé que resulta a veces engorroso, que nuestros gerentes o nuestros colegas que están involucrados se les olvida y demás, pero creo que ese es un trabajo importante para poderle justamente que la operación contable sea lo más eficiente y sea lo más conveniente para la casa matriz. Estamos abiertos a todas las preguntas, por favor, que nos quieran hacer. Si las quieren hacer por el chat, si las quieren hacer, pueden habilitar su micrófono. Nos gustaría escucharles. Adelante. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Consuelo, estoy en Bogotá. Muchas gracias por la capacitación. Tengo una pregunta. Se habla de 4 formatos en contabilidad: el de caja menor, ventas y compras, el de bancos y la factura. Los demás documentos, por ejemplo, lo que comentaban ahorita, que es los soportes de los gastos, básicamente todo el tema de las cuentas de resultado que nos van a afectar la utilidad o pérdida del ejercicio, ¿no tienen otro formato o por qué hablan específicamente solo de 4 formatos si en la contabilidad tenemos otras cuentas, otras cosas que suceden? Víctor, ¿te gustaría? Angie, ¿quieres comentar algo sobre los formatos? Aló. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Si quiere, comento, Víctor. Dale, Liceida. Pues, para los formatos es solo para empezar la contabilidad. Entonces, a través que nuestro equipo vaya trabajando, se le va pidiendo más información. Y entonces con esa información vamos a reunir todo y poder hacer los estados financieros. Entonces, no quiere decir que los formatos sean todo y ya todo está listo, sino que a través de eso, si hace falta, se le va a comunicar al cliente y se le va a pedir más información, más documentos, hasta finalizar todos los estados financieros. Y cuando pasa a auditoría, del mismo modo, debemos tener todo en orden y todos los documentos que refuercen todas esas transacciones. Pero no solo son los formatos. De esos formatos van a salir más preguntas y si vemos que hace falta algo, entonces nosotros contactamos a los clientes y le pedimos la información. Y además a mí me gustaría comentar algo más sobre el proceso actual de la operación de la contabilidad. El tema es que, pues obviamente, algunas contabilidades, como todos ya saben, se hacen de manera anual, porque en Hong Kong la obligación fiscal de hacer estas declaraciones es de manera anual, como en Latinoamérica, en donde hacemos declaraciones mensuales, donde se hacen declaraciones provisionales, en donde se hacen contabilidad mensual por requisito de la ley. Sin embargo, en Hong Kong, como es muy libre, como es muy business, pues la autoridad te dice, pasa 12 meses y al final me haces la auditoría, me haces la contabilidad y me cargas los impuestos. Yo no necesito tener información mensual. Entonces, muchas empresas, obviamente, esto les reduce su carga de trabajo en 11 meses o en 12, pero viene una carga de trabajo extra y mayor en el mes 13 o en el mes 14, en donde tienes, como comentaba David hace unos minutos, tienes que encontrar la factura de enero de 2019, pero ya estás en marzo de 2020 y entonces quizás esa factura ya la perdiste, ya la traspapelaste, nunca la pediste, se te olvidó. Por eso es importante tratar a las empresas de Hong Kong como si fuera una empresa más de Latinoamérica, en donde tenemos esos registros, al menos almacenados, descargados y bien guardados en nuestros Drive o en estas computadoras, etc. El tema puntual de estos procesos es que los archivos de Excel que nos habían presentado anteriormente los otros panelistas son unos archivos que nosotros como contadores, al haber trabajado a distancia, y no solamente a distancia, sino trabajar esta contabilidad meses después de que esta operación se haya realizado,
Estos Excel nos ayudan a ¿qué? Bueno, pues a tener algún sentido o alguna noción de cuál es la naturaleza de esa transacción. Lo que nos decía Lice anteriormente sobre las compras y las ventas en ese Excel que nos mostraba, ¿no? Compramos 10 productos y se lo vendimos 5 a nuestro cliente A, 3 a nuestro cliente B y 2 a nuestro cliente C. En el día a día, uno sabe que se le vendieron 5, 3 y 2, pero meses después, nosotros contadores que estamos a distancia, no podemos entender esa naturaleza. Entonces, hacer ese mapa o cuadrar esa información, obviamente genera tiempo, obviamente cuesta más tiempo si no se tienen estos Excel, ¿no? Algunas veces los archivos Excel no están tan bien diligenciados o la información no es suficiente. Entonces, por eso es que se trabaja primero con estos Excel, se trabaja primero con la información que se recibe en una primera instancia, los estados bancarios, las facturas, los contratos, los bill of lading, etc. Y después, obviamente, a nosotros al realizar el trabajo de contabilidad, pues como contadores, obviamente, nosotros tenemos que cuestionar no solamente el registro, sino posteriormente en la auditoría, ¿no? En el sentido de la operación. Entonces, por eso es que algunas veces se les envían preguntas a nuestros clientes de, oye, mira, encontré este registro, encontré esta factura, pero no termino de entender el concepto de la misma factura porque no viene bien redactado o porque no hay un documento de soporte, un correo que nos indique esta transacción fue para tal y tal ejercicio, o para tal y tal producto o servicio. No hay un contrato que tampoco nos dé esas guías, ¿no? De, bueno, tal empresa le va a dar un servicio a esta empresa B o le va a vender productos a esta empresa B por un periodo determinado, un periodo indefinido, a tal precio por unidad o a tal precio, o se va a cargar intereses en caso de que no se paga a tiempo o no se cumple. Entonces, por eso es que a veces tenemos estas preguntas después de haber recibido en primera instancia los documentos soportes, porque estamos haciendo el trabajo de contabilidad, el vaciado y el registro de la información para después transformar la información financiera y que tenga ya un sentido. Entonces, es más o menos eso. Pero una pregunta, Víctor, haciendo el seguimiento a lo que pregunta Consuelo, ¿hay un formato para registrar todos estos gastos operacionales, por ejemplo, que no pertenecen a la caja menuda ni caja menor, porque son gastos mayores? ¿Hay uno de esos formatos ya diseñados o no lo tenemos o eso lo diligencia el cliente y lo presenta? Perdón, ¿tu pregunta es? Estos gastos que son operacionales y que no necesariamente son caja menor o caja menuda, ¿existe un formato para eso? Lo que podemos hacer ahí es muchas veces, como tenemos el registro del banco también, hay gastos. Entonces tenemos facturas en las que, por ejemplo, un gasto que sale, no sé, 10,000 Hong Kong dólares, equivale a 2 facturas de 5,000 cada una, ¿no? Muchas veces lo que hacen los clientes es referenciarnos tal pago de tal fecha, ¿no? Con referencia tal en el estado bancario, es para cubrir, para pagar estas 2 o 3 o 100 facturas, ¿no? Entonces, algunas veces también al enviarnos ese paquete de información, que por cierto no es necesario enviarla en físico a Hong Kong, simplemente enviándonos toda la documentación escaneada por correo electrónico es suficiente, contratos, facturas, etcétera. Bueno, con estas aclaraciones a veces nos envían por carpetas, ¿no? En tal mes, en enero, las transacciones que se reflejan en el extracto bancario son estas facturas, o esta factura es se refiere a este retiro de dinero de la cuenta bancaria, a dinero, esta factura, etc. No sé si, Consuelo, se respondió tu inquietud. Sí, señor, gracias. Aprovecho para una última duda. Al comienzo veíamos de las obligaciones fiscales y se referían a la declaración de renta. No sé si se vaya a abordar este tema ahorita o qué. O si me gustaría saber sobre cómo es el de, tema ese. De impuestos, correcto. Adelante. Sí, Víctor. Adelante, adelante. No, sobre esa pregunta, el pago de impuestos y demás, en el caso de que tengan utilidades y demás, esa declaración, así sean ceros o si hay que presentarlo, ¿cómo es esa obligación que exige la jurisdicción de Hong Kong? Bueno, el tema fiscal en Hong Kong es un tema más laxo que en Latinoamérica, pero sí tiene muchas similitudes. El tema en Hong Kong, en el aspecto fiscal, es un tema en donde solamente se carga impuesto a las ganancias, como en Latinoamérica, es un impuesto sobre la renta, sobre la ganancia. Esto quiere decir que si tienes ventas de 1 millón y tienes gastos de 9 millones, tu ganancia al final es de
tienes ventas de 10 millones, gastos de 9 millones, tienes 1 millón de ganancias. Sobre ese millón de ganancia se te va a cargar un impuesto. Es importante volverle a recordar a todos nuestros clientes aquí presentes que, bueno, en Hong Kong manejamos dos tasas de impuestos. Hay una tasa estándar y hay una tasa preferencial. ¿Cómo vamos a tener acceso a una o a la otra? Bueno, la tasa estándar es una tasa del 16.5% y tenemos una tasa preferencial que precisamente beneficia a estas empresas que tienen hasta 2 millones de Hong Kong dólares de ganancias. Ellos van a tributar a un 8.25%. Si una empresa tiene 3 millones de ganancias de Hong Kong dólares, bueno, los primeros 2 millones van a ser cargados con un impuesto del 8.25 y el millón restante, ¿cierto? El millón restante va a ser cargado a 16.5%. Estas declaraciones son declaraciones anuales, tal cual como en México, o en Colombia, o en Argentina, o en Perú, o en Chile. Se hacen declaraciones anuales. Y siempre que se tenga ganancia, se debe de pagar un impuesto. Si no se tiene ganancia, bueno, pues es como en nuestros países latinoamericanos, donde se hacen declaraciones, porque la obligación de la declaración siempre está. La autoridad, pues nunca se va a confiar de nosotros, tenemos que hacer la declaración, por eso hay que preparar los estados financieros y después auditarlos. Y si hay ganancias, bueno, hacer el pago debido de impuestos, y si no hay ganancias o hay pérdidas o fue de ceros, pues hacer una declaración de ceros. De acuerdo. Y entiendo que muchos de nuestros clientes que acá están incorporando, acaban de incorporar empresas, posiblemente en el primero, segundo, hasta el máximo tercer año, posiblemente o no tengan ganancias o sean pérdidas. Eso es aceptado por la jurisdicción de Hong Kong, ¿verdad? No hay una restricción en ese sentido. La pregunta se cortó. Me refiero a que posiblemente nuestros clientes en los primeros años de operación, como suele suceder en una empresa, no tienen ganancia o tienen pérdidas. Eso es perfectamente aceptado por la jurisdicción de Hong Kong, ¿verdad? No hay una exigencia en ese sentido. No, totalmente. Pues normalmente los negocios empiezan a tener ganancias dentro de los 2 años después, generalmente, de operación. Entonces, en el aspecto operacional no hay ninguna restricción en que la empresa tenga pérdidas. No hay ninguna. De acuerdo. Hay un aspecto también que quería mencionar, y es que tengan en cuenta que si bien muchos de ustedes están constituidos en Hong Kong, son empresas que no están físicamente como tal, pero si en un momento dado, por la operación que crece y demás, ustedes necesitan establecerse o tener un recurso humano en Hong Kong, nosotros estamos en capacidad de ayudarles en toda la gestión de contratación, incluso de pago de ese recurso humano en Hong Kong, y eso hace parte de los servicios que tenemos también como CW. Nos ha pasado muchísimo que la operación crece y por alguna razón necesitan incorporar o crear un puesto de trabajo o una persona que se dedique para eso, entonces estamos en capacidad también de apoyarles. De lo que se trata para nosotros como CW es de ofrecer la mayor cantidad de servicios de tal forma que sea muy fácil para ustedes, o por lo menos que se concentren en lo que requieren ustedes, y es que su operación sea realmente muy eficiente, muy competitiva y que tengan las ganancias, y nosotros nos encargamos de todo el trabajo, tanto tributario, financiero, contable, incluso manejo de tema salarial o de nómina de ese recurso humano que eventualmente requiere un apoyo allí. ¿Alguna otra duda, inquietud que tengan? No. Gracias. De este lado, muchas gracias. A ti, Consuelo, gracias. Adelante. ¿Otra pregunta? Desde México, desde Argentina, desde Uruguay. Bueno, este ejercicio que estamos haciendo, como les mencionaba, lo vamos a tener también de forma a través de un manual que estamos elaborando para ustedes, un glosario en español e inglés para aquellos términos que tal vez tengamos alguna duda o inquietud. Tengan en cuenta que el equipo que les está atendiendo es un equipo que hace parte de toda la empresa CW. CW es una empresa hongkonesa, tiene más de 100 personas ubicadas no solamente en Hong Kong, sino también en Shenzhen, en Shanghai y en Guangzhou. Pero nosotros somos los que nos encargamos justamente de ustedes. Hablamos su idioma, pero nuestros interlocutores y nuestros colegas son chinos y hongkoneses. Pero bueno, ese es el valor agregado que queremos ofrecerle a ustedes, y es que la comunicación sea mucho más fluida, mucho más rápida, y que nos toque a nosotros allá entendernos con nuestros colegas chinos y hongkoneses para explicar muchas cosas acá de nuestra gestión en América Latina. El tema de los tiempos, sí, adelante. Hola, perdón, Hola. yo quiero hacer una pregunta. Claro.
Obviamente en México, cuando se habla de una ganancia, me voy a regresar un poquito al punto que estaba diciendo ahora Víctor. Cuando se habla de una ganancia, bueno, no me presenté, pero mi nombre es Lourdes Contreras, nosotros somos de KDM. Yo le dije a Angie hace poco que tenemos en Colombia una oficina desde el 2015 donde distribuimos también nuestros productos y tenemos apenas un añito en Hong Kong. Sí, Lourdes, adelante. Entonces, no hemos Gracias. hecho operaciones, pero cuando hablamos de operaciones y del tema de la ganancia, en México es muy común que la ganancia o se reparta entre el tema de los empleados como un reparto de una utilidad, o que esa ganancia, digas, se hace una declaración y digas, esta es mi ganancia en Hong Kong. ¿Qué se hace si tienes solamente un empleado que es un director y el secretario que es contratado por CWP? ¿Ahí qué pasa con el tema de la ganancia en Hong Kong? ¿Te refieres si esa ganancia se quedaría en Hong Kong, se puede repatriar a México o algo? ¿Te refieres a eso, Lourdes? Exacto. De acuerdo. En ese sentido, pues la ganancia, de hecho, eso es uno de los beneficios de estar incorporado en Hong Kong, ¿no? Que te permite tener unas ganancias en el extranjero y que te permite tener y mantenerla ahí. No hay obligación de repatriar la ganancia por la autoridad. La repatriación de las ganancias de la empresa de Hong Kong pueden ser repatriadas en cualquier momento. Eso es a libre albedrío y a la decisión de la empresa como tal. Una repatriarlo al año, a los 2 o a los 10 años, la ganancia se puede quedar ahí, la pueden utilizar como alguna posterior inyección de capital. Entonces, pues el tema de la ganancia se puede quedar ahí. Lo que algunas empresas han hecho es que, bueno, mantienen la ganancia en Hong Kong, y esa parte es un tema de planeación o una estrategia fiscal, es en donde la mantienen en Hong Kong, ¿no? Y en cuanto en algún momento hay periodos de gracia fiscal en los países donde se encuentra la empresa madre. Por ejemplo, en México creo que en el año 2015 o 2016 hubo un periodo de gracia fiscal en donde de por sí la autoridad mexicana, cada vez que se hacen repatriación de esas ganancias del extranjero y se repatrian hacia México, la autoridad fiscal en México te carga un impuesto por ese ingreso, por esa ganancia. Entonces, lo que hizo, me parece, creo que fue en el 2015 o en el 2016, México, de alguna manera el gobierno lo que quería era atraer esas ganancias de empresas mexicanas que se encontraban en el extranjero, y lo que hizo fue reducir la tasa de impuesto. Es decir, se me ocurre un ejemplo, si cobraban el 10% por esas ganancias que se repatriaban, bueno, les dijo a las empresas, pues mira, te doy un periodo de gracia fiscal de, no sé, 2, 3 meses o 6, 8, no sé, los que hayan sido, en donde en vez de cobrarte el 10% te voy a cobrar el 5%. Entonces, ¿qué hicieron muchas empresas cuando se enteraron de esa resolución fiscal? Bueno, pues lo que hicieron es decir, a ver, ¿cuántas ganancias tenemos en el extranjero? Vamos a aprovechar que ahorita en vez de pagar el 10% por traerme esa ganancia a México, voy a pagar un 5%. Entonces, algunas veces lo que hacen las empresas es mantener la ganancia en el extranjero, si es que no la necesitan como un capital, una inyección de capital a la empresa madre, a la empresa mexicana en este caso, y cuando hay esos periodos fiscales, lo que hacen, o periodos de gracia fiscal, lo que hacen es traerla. Pero bueno, esto es un caso. Puede haber otros casos en los que por necesidad de flujo de efectivo necesitan traer la ganancia, pero como tal, en Hong Kong no hay una obligación de repatriar el dinero. Entonces ahí lo que haces es que esa ganancia al año, cuando se hace la declaración, se hace un incremento del capital. O se reinvierte. No forzosamente, la ganancia se queda ahí. En algunos casos lo que hacen las mismas empresas es decir, bueno, al final de mis 12 meses tengo una ganancia de 10 pesos y tengo dos directores o 2 socios. Tengo dos socios más que nada. A los socios les voy a pagar rendimientos o les voy a entregar las ganancias. Entonces hace una minuta en donde se dice, bueno, al socio A le voy a dar 5 y al socio B también le voy a dar 5, y entonces ya, ahí con eso ya limpié las ganancias. Pero bueno, eso obviamente depende del manejo puntual que quiera tener cada empresa con esas ganancias, ¿no? Algunas veces deciden dejarlas ahí para ocupar esas ganancias
como capital, ¿no? Capital de trabajo para la misma empresa, ¿no? Seguir reinvirtiéndolo en la misma empresa, es hacer más expansión, quizás contratar empleados, quizás hacer un volúmenes de compra mucho más grandes porque ahora tienen un capital más grande, ¿no? Etcétera. Ok, gracias. Gracias, Lourdes. Una precisión también que quiero hacer. Como entenderán y como sabrán, nuestro expertise y nuestra responsabilidad es todo lo que tenga que ver con la jurisdicción de Hong Kong. Sin embargo, siempre recomendamos que tengan la asesoría o el apoyo, y en ese caso también les podemos ayudar con los contactos y nuestros partners que tenemos a nivel de firmas tributarias especializadas en su país de origen. De tal forma que todo lo que tenga que ver con los impuestos y responsabilidades que tengan ustedes por su operación en Hong Kong en el país de origen es responsabilidad de ustedes. Nosotros no tenemos una injerencia directa en el país de origen, pero sí en Hong Kong, donde tenemos todo el conocimiento y es nuestra obligación compartir eso. Pero siempre recomendamos que se asesoren en el país de origen, en Colombia, en México, en Argentina o en Chile, con su asesor tributario sobre qué implicaciones tiene tener una inversión, en este caso en Hong Kong, porque como entenderán, ese tiene unas implicaciones que si no están debidamente bien articuladas y conocidas por ustedes, pueden generar algún tipo de pago de impuestos o algunas penalidades y demás, donde nosotros pues no tendremos mucha injerencia, ¿de acuerdo? Hola. Sí. Hola, les habla Natalia, soy de Chile. Hola, Y Natalia. bueno, la verdad para mí es una maravilla todo lo que hablan de cómo funciona en Hong Kong, porque por lo menos acá todo está muy normado desde el formato de una factura, la contabilidad, todo. Entonces, para ser más precisa, ¿qué puede haber en Hong Kong que pueda ser delicado o que haya que tener máxima preocupación? O, mejor dicho, ¿en qué instancia se puede activar alguna fiscalización por parte de la entidad reguladora o quizás otra entidad que tenga que ver con la contabilidad o el pago de impuestos? Muy buena pregunta, Natalia, y gracias por hacerla. Bueno, hay varias cosas. Yo no sé si quieren Víctor, Luz, Maranda, algunos de ustedes, pero yo puedo ir empezando para que ellos van allí precisando. Definitivamente, como bien lo has mencionado, Natalia, la jurisdicción de Hong Kong es una muy flexible, realmente es muy pro business. Lo que menos quiere es complicarle las cosas a las empresas. Lo único que exige es que la información sea veraz y sea comprobable. Y esto creo que es un tema donde no todas las empresas y ustedes como clientes los hemos verificado y sabemos que son empresas legalmente constituidas, que tienen una muy buena operación legal y demás. De allí que es fundamental que tengan soporte de absolutamente todo. Pero que hemos detectado, y no solamente me refiero con la oficina de impuestos de Hong Kong y demás, sino con el sector financiero y con el sector bancario en particular, es que están siendo particularmente sensibles con información que no pueda ser debidamente soportada, ya sea en cantidades o incluso en destino de operaciones por países. Y le voy a ser muy sincero, es la experiencia que tenemos. Hay países del mundo donde cuando un banco detecta que ustedes están haciendo una operación, prende unas alarmas automáticas y eso ya lo tienen en su sistema de inteligencia artificial cuando saben que están haciendo operaciones, no sé, con Afganistán, con países que están en unas listas que tienen algunos riesgos como tal. Desafortunadamente tenemos que decirlo, a veces con Venezuela y algunos otros países, entonces tenemos que ser muy cuidadosos. No quiere decir que estemos haciendo algo ilegal, sino que tenemos que tener una muy buena justificación porque tengan la plena seguridad que van a solicitar soportes. ¿Por qué? Porque ellos tienen que asegurarse que esto no esté involucrado con lavado de activos y con otro tipo de trámites que evidentemente no están contemplados por esa jurisdicción. Entonces, en ese sentido, pedimos que sean muy, muy, muy cuidadosos y si tienen dudas sobre una operación en particular, ya sea por un monto o por un tipo de operación y demás, nos los consultan para nosotros darle una retroalimentación porque realmente tenemos un archivo bastante importante de experiencia donde nosotros obviamente no estamos involucrados en su día a día, eso es responsabilidad de ustedes, pero cuando nos llegan los estados financieros y cuando además podríamos enfrentar alguna dificultad allí que cuando crean que puede ser un tema sensible, ya sea por el monto, por el destino o por la naturaleza de la operación, con muchísimo gusto estamos dispuestos a poder atenderlo. Pero creo que mis compañeros tienen allí mucha más información. No sé, Víctor, Luz, Marant. Definitivamente es como comenta David, creo que el mayor complejidad que tenemos en los casos o los que ya llegan a tener, por ejemplo, algún problema con el IRD, con la autoridad de impuestos, realmente son aquellos que al no haber tenido
control exacto de la información, llegamos a un momento en el que no podemos avanzar en los temas, por ejemplo, de auditorías. Entonces, van a ver, y muchos clientes o algunos de ustedes ya están en proceso contable, van a ver que el primer filtro que van a tener vamos a ser nosotros. Entonces, si el contador no llega a conciliar alguna información y el auditor tampoco lo puede hacer, obviamente a la autoridad se hace el reporte, se hace un informe donde esta información viene de que ciertas transacciones no se pueden comprobar o no hay un soporte como tal. Entonces, obviamente la autoridad va a decir, bueno, ¿cuál fue la razón? ¿Qué revisiones adicionales tal vez tengo que hacer con la empresa? Entonces, realmente es el control de la información donde tenemos tal vez más problema, o donde hay más, donde se debe tener más cuidado. Y obviamente los tiempos, realmente estos controles, por ejemplo, los archivos que mostró Liceida, son realmente para ir guardando esa información, ¿no? Para tener ese control, ir haciendo, en algunos casos estamos tratando de hacer unas carpetas compartidas con los clientes donde puedan subir la información. Estamos haciendo un trial con un par de clientes que tenemos, en los que ellos suben la información, el contador también lo hace, para ir teniendo toda esa información guardada y posteriormente pues no haya ningún problema en la recolección, en pedir a los bancos, etcétera. Entonces, realmente el tema del control, como comenta David, creo que es el que más atención debemos de poner. Yo simplemente nada más sumar un poco, totalmente de acuerdo con lo que dijo David. Hay que tener pues sí, noción de que en Hong Kong hay unos países que son catalogados como países de riesgo. Lamentablemente es así. Y como dijo Luz, el control de la información es sumamente importante. Yo creo que es algo que se ha hecho énfasis a lo largo de esta sesión. Pero a mí me gustaría agregar nada más, es que es como tener un sentido de negocio. No hacer cosas que no sean correctas, no hacer cosas que sean indebidas. En experiencia he tenido, por ejemplo, casos en donde una empresa le presta su cuenta bancaria a un tercero para que pueda recibir o cobrar algún dinero, o para que pueda hacer algún pago, pero que no tiene nada que ver con las transacciones, ni con la naturaleza, ni con el sentido de negocio de la propia empresa. Todo esto son alertas, son luces rojas para la autoridad, son luces rojas para los auditores, en donde no sabemos si el dinero que llegó, por qué fue. No es normal que una empresa le preste su cuenta bancaria a otra, una persona individual o una persona moral, no una sociedad, para recibir dinero, para cobrar un dinero, para hacer el pago de un dinero. Eso no es normal en los negocios, eso no tiene sentido. Entonces esas son alertas, ¿no? Que a la autoridad y que los auditores pues nos despiertan y que nos dicen hay que poner mucho cuidado, hay que tener mucho ojo en estas transacciones. Y yo creo que simplemente es tener como el sentido del negocio. La empresa tiene un fin, la empresa tiene un sentido, y hay que operar y hay que hacer transacciones que cumplan y que satisfagan ese fin y ese sentido. Nada más. Algo también que quería mencionarles que nos pasa muchísimo, y es parte, y entiendo que es parte también como de nuestra idiosincrasia, cultura, dejamos todo a última hora, ¿no? Y evidentemente cuando dejamos todo a última hora, eso nos genera complicaciones absolutamente todos. Nuestra función como CW, y a veces parecemos un poco cansones y reiterativos, es mandamos mail, por favor envíenos la información, por favor no han llenado esto, por favor envíennos escaneada la firma, etcétera. Es justamente que cumplamos con los tiempos, porque en eso Hong Kong es abierto y flexible, pero es súper estricto. Entonces, nosotros vamos a estar detrás de ustedes en ese sentido. De allí que es fundamental que tengamos una muy buena comunicación con ustedes o con la persona que cada uno de ustedes haya asignado, porque se trata justamente de que su imagen empresarial e incluso personal ante la jurisdicción de Hong Kong quede perfectamente limpia y transparente. Así que ese es nuestro trabajo, y para eso ustedes nos han contratado también, así que no sientan que nosotros somos ahí unos verdugos o estamos allí molestándolos porque queremos, sino porque realmente nos interesa que ustedes salgan muy bien librados y que tengamos la menor cantidad de dificultades. Realmente no hemos tenido muchos problemas, simplemente queremos sí reforzarles esto porque sabemos, y eso nos sucede a nosotros aquí en nuestros países siempre, que dejamos todo última hora, eso no es tan importante y después se nos complica. Maran, no sé si querías mencionar algo. Sí, bueno. Adelante, Maran.
No, David, yo creo que las participaciones de mis demás compañeros son muy acertadas. Ellos ya han estresado esa importancia de mantener el orden y seguir los cumplimientos. Creo que también es importante lo que dijo Víctor sobre esas transacciones que después no se pueden justificar, que podrían representar un comentario por parte del auditor en los estados financieros. Eso sí puede después desencadenar alguna investigación del IRD o incluso del mismo banco. Algo que tal vez no tocamos mucho en cuenta, bueno, mucha profundidad, es seguir operando la cuenta con frecuencia, porque si se dejan meses sin operar, eso puede generar que se bloquee y después es un poco complicado el proceso del papeleo de estarlo enviando desde Latinoamérica a Hong Kong para pedir que se reactiven las cuentas o que incluso se pidan unos nuevos tokens. Entonces, es por lo menos sugerido una vez al mes que se haga algún movimiento en la cuenta bancaria para evitar que se llegue a digamos, que se bloquee la cuenta o que se deje de utilizar el servicio de Internet. Eso De también es acuerdo. algo importante. Gracias. Sabemos que hay un tema particularmente relevante para todos, el tema de la cuenta bancaria, incluso de la apertura y demás. Muy posiblemente, y eso lo estamos analizando internamente, vamos a hacer una sesión solamente para eso, así que no se preocupen y se inquieten porque sabemos lo crítico que es esto para ustedes, para nosotros y para todos, pero creíamos que eso va a tener un capítulo especial, así que esperen una nueva invitación en unas pocas semanas o meses sobre el tema solo de la cuenta bancaria, porque sabemos lo relevante y lo importante que es. No sé si tengan alguna duda o inquietud y nuevamente agradecerles a todos ustedes por este tiempo y por esta oportunidad. Realmente para nosotros es súper enriquecedor poder tener este canal de comunicación. Si no, les reiteramos, estamos cada vez más activos aquí en Latinoamérica. Tenemos ya nuestro canal en YouTube. También tenemos nuestra cuenta de Instagram. Y si no lo han percibido, estamos haciendo periódicamente ciertos webinars sobre diferentes temas, no solamente sobre el tema contable y financiero, sino también otros aspectos que consideramos relevantes y de interés. Les cuento aquí una primicia para ustedes por si de pronto les interesa por su modelo de negocio. CW ha tomado la decisión de empezar una nueva emprendimiento con una reconocida firma también en China en el tema de comercio electrónico transfronterizo. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de muy poco tiempo vamos a poder compartir con ustedes información relevante a cómo vender productos de América Latina en China a través de las plataformas de comercio electrónico. Para los que no están muy familiarizados con esto, China es el país del mundo que más compra productos extranjeros a través de estos canales. Es una forma paralela a la exportación tradicional como tal. Y bueno, conscientes nosotros de lo que esto puede representar en la gestión de negocios de muchos de nuestros clientes y en este caso de ustedes, CW ya tiene un equipo trabajando en esto para que muy pronto pueda sacarlo como una opción interesante para que ojalá ustedes la puedan también aprovechar. Nuevamente en nombre de todo el equipo, le damos nuestro agradecimiento. Adelante. Disculpa, hazme un favor, cuando, bueno, dices que van a trabajar todo el tema de la cuenta bancaria en algún otro momento, pero sí quisiera saber si es obligación abrir la cuenta bancaria directamente en Hong Kong o se puede trabajar una cuenta diferente. Muy buena Entonces, pregunta. mi duda. A ver, Víctor, me gustaría que respondieras sobre la obligación de abrir una cuenta bancaria en Hong Kong o una empresa que esté incorporada en Hong Kong puede abrir una cuenta en otra jurisdicción diferente a Hong Kong y manejarla. No, mira, obligación como tal de tener una empresa en Hong Kong con una cuenta bancaria en Hong Kong no la hay. Obviamente es bueno tenerla ahí porque normalmente las empresas tienen cuentas bancarias del lugar donde son incorporadas. Hay casos en donde empresas tienen una cuenta bancaria, o empresas de Hong Kong tienen una cuenta bancaria en el mismo Hong Kong y además tienen una cuenta bancaria en el país de origen, donde se encuentra la empresa madre. Pero ¿esto de qué va a depender? Depende mucho de que la institución financiera en el país en el que quieras aperturar la cuenta bancaria te permita tener esa facilidad. Hay algunas instituciones financieras, por ejemplo en México, no todas las instituciones financieras, no toda la banca le permite a empresas que estén establecidas en el extranjero, ni siquiera que tengan alguna aportación de una empresa mexicana. No tienen nada, por ejemplo, nada en México y tiene una empresa extranjera aquí a solicitar a algún banco, alguna institución financiera, aperturar una cuenta bancaria. No todos los bancos hacen eso, solamente lo hacen, yo creo que en casos muy específicos, por ejemplo, como les comentaba, conozco empresas que tienen
empresas de Hong Kong que tienen su cuenta bancaria en Hong Kong y empresas de Hong Kong que tienen esa misma empresa que tiene su cuenta bancaria en México. Pero son casos puntuales, no son todas. ¿En qué se basa esto? Bueno, pues esa discreción de la misma institución financiera, si le quiere ofrecer ese servicio financiero y bancario a esa empresa del extranjero que no tiene presencia en el país. Sí, lo que estamos viendo, y es una pregunta interesante, es que evidentemente cuando se toma la decisión de incorporar una empresa en Hong Kong es porque hay una sustancia que justifique estar en Hong Kong y que por ende vas a necesitar los servicios de Hong Kong. Hong Kong para muchos es considerado como solamente un paraíso fiscal, pero realmente Hong Kong en estos momentos está en un proceso muy selectivo de que las empresas realmente que estén allí es porque su operación requiere alguna forma que esté en Hong Kong para el tema financiero, por la cercanía con proveedores o con clientes de China o del resto de Asia y demás. De allí que lo lógico es que esperen que obviamente tengan una operación y unos servicios financieros del mismo Hong Kong, porque eso hace parte obviamente de la revitalización también de la economía de Hong Kong y demás. Pero como lo dice Víctor, no necesariamente, pero tendrá algún tipo de complicaciones un poquito más adelante en el caso de justificación de algunas operaciones y demás. Lo ideal es eso. Sabemos también que no es tan sencillo ni tan fácil, pero bueno, sobre eso ya les vamos a explicar más en detalle porque créanme que estamos trabajando muy fuertemente y lo más probable es que les vamos a dar buenas noticias sobre las opciones diferentes que se están generando, porque el tema de la pandemia ha generado también unos procesos de cambio al interior de los bancos y demás que permitan ser un poco más flexibles y un poco más abiertos a lo que estábamos percibiendo en el pasado. ¿De acuerdo? Esperamos haber respondido esa inquietud que nos parece súper válida. Nuevamente, muchas gracias. Ya 1 hora y media de ejercicio, realmente para nosotros ha sido nuevamente enriquecedor y espero que para ustedes también. Tendrán entonces por parte nuestra un envío de información concreta sobre todo lo que hablamos y que sepan que tienen un canal abierto con nosotros. Cada uno de ustedes tiene asignado un gerente de cuenta, un account manager. Si se porta mal ese gerente o account manager, nos lo hacen saber y aquí les jalamos las orejas. Esa es nuestra parte de nuestro trabajo también. Pero crean que nos interesa más que nadie que todas sus operaciones y sus gestiones se realicen de la mejor manera. Si no tienen algún otro comentario, nuevamente muy, muy agradecidos en nombre del equipo de CW Departamento Latino. Gracias por su presencia. Gracias, Alberto. Gracias. Hasta luego. Descansen nuestros colegas en China que están ya cansaditos. Chao. Gracias.